Vamos a empezar, hermanas. A mí me tocó el capítulo 6 de Esther. Y pues como vimos la semana pasada, ¿verdad? De cómo Amán era un hombre, era un hombre poderoso porque era la mano derecha del rey. E incluso usaba su anillo como sello para todo lo que él sellara, iba como decreto del rey. Y él se sentía lleno de soberbia, era muy soberbio y él quería que todos, al pasar él, todos doblaran rodilla ante él. Pero había uno en especial que no lo hacía, que era Mardoqueo. Mardoqueo, cuando pasaba Amán, era el único que permanecía de pie y eso ocasionó ocasionaba que él sintiera odio hacia él, ¿verdad? Porque él no doblaba rodillas ante él. Este, Después vimos cómo también la reina desafió al rey yendo al palacio sin haber sido llamada, y eso podían morir los que hicieran eso. Pero desde allí ya vemos la mano de Dios que cayó en gracia al rey, y el rey le dijo, ¿verdad?, que se le ofrecía lo que ella pidiera, hasta medio reino le daba. Y fue cuando ella aprovechó para invitarlos a un banquete. Y en ese banquete también fue Amán, porque él fue invitado por la reina también. Y fueron a ese banquete, y cuando salieron de ese banquete, él salió lleno de orgullo y de soberbia. Pero al salir vio a Mardoqueo, y lo que él sentía se le apagó por el odio que sentía por él. Así fue como él llegó con su esposa y sus amigos y les expuso, ¿verdad?, de que todo marchaba bien, pero lo único que le quitaba su felicidad era ver a Mardoqueo. Y allí fue donde nació que, que Azar, es la esposa de Amán, y los amigos lo aconsejaran y le dijeran que preparara una horca donde él podía caer, donde él debía de estar en esa horca. Entonces, como sabemos que en la cultura persa solía utilizarse para, para exhibir, para exhibir a la víctima. Ellos le aconsejaron que hiciera una horca de 50 codos, que esos 50 codos equivalen a 23 metros o 75 pies, o sea que era muy alta. Y así era como los persas exhibían a sus víctimas, colgándolos en lo más alto. Y entonces aquí en el capítulo 6 vamos a ver cómo Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. En el capítulo 6:1 dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Aquí nos dice, ¿verdad?, de cómo las el libro de las memorias y crónicas era el libro de las memorias, era un protólogo memorial, era un recordatorio, libro de recuerdos y crónicas. Contenía informes oficiales de los historiadores de la corte. Redactaban en rollos de papiro o cuero. Era el archivo real de la historia personal del rey. Todo guardaban, todo archivaban, todo. Entonces esa noche que el rey se le fue el sueño, él pidió que le leyeran las memorias, ¿verdad?, de esos papiros que ellos guardaban. Que los papiros son como cueros,
donde ellos anotaban todo lo que sucedía en el archivo historial del rey. Entonces en el capítulo 2 dice: entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos inicuos del rey y de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. El versículo 3 dice: y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Entonces aquí en el 6 dice: y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Aquí nos dice, ¿verdad?, de que Mardoqueo, Amán, como fue aconsejado por su esposa y por sus amigos, él mandó hacer la horca donde quería ahorcar a Mardoqueo. Pero él tenía que avisarle al rey, ¿verdad?, como decirle: se va a ahorcar, se va a dar a horca a Mardoqueo. Entonces aquí dice que los reyes persas, según el protólogo real, recompensaban a toda persona con la que se sentían en deuda por su lealtad y benevolencia. Aquí en esos escritos estaba escrito que Mardoqueo había sido leal, fue fiel ante el rey, y todo eso quedó anotado en sus libros, ¿verdad? Y dice que puede que las crisis del insomnio del rey fueran comunes, pero en esta ocasión particularmente fue sin duda la obra de Dios. Amén. Igualmente providencial fue el momento de la aparición de Amán. Cuando el rey ya escuchó lo que estaba en esas crónicas, él preguntó que qué le habían dado a ese hombre, con qué lo habían gratificado. Y le habían dicho que con nada, ¿verdad? Para las leyes persas, todo aquel que era fiel y leal tenían una recompensa. Entonces, cuando el rey pregunta que quién estaba en el patio, sus oficiales le dijeron que Amán. Entonces él dijo que entre. Lo mandaron llamar. Dice: fue en el momento de la aparición de Amán, que había venido y estaba en el patio a una hora inusual, para que incluso un funcionario, porque él era un funcionario, la mano derecha del rey, o sea, que tenía alto rango en la corte, que ese hombre tan importante, ¿cómo pudo haber madrugado tan temprano para estar ahí en el patio, verdad? Porque Amán llevaba todas las intenciones y él quería acabar a Mardoqueo antes de que fuera al banquete de la reina. Por eso él madrugó para ver al rey, pero Amán no sabía que esa noche el rey tuvo un insomnio, que no podía dormir, y al pedir que le leyeran las crónicas, que le leyeran el libro, allí el rey llegaron a donde Mardoqueo había sido leal y fiel a él. Entonces dice que el rey, al ver todos los acontecimientos de aquella noche,
confluyeron para lograr los propósitos divinos, lo cual ilustra cómo Dios ubica a sus siervos en el lugar correcto y en el momento oportuno. O sea, Dios mismo estaba actuando, Dios mismo hizo que el rey tuviera insomnio. Amán madrugó para poder pedir que ahorcaran a Mardoqueo, pero Dios ya estaba obrando, porque dice, Mardoqueo había cumplido con su deber cívico al informar el plan para asesinar al rey. Dice, y el hecho se registró, pero quedó irrecompensable, o sea, no lo recompensaron al momento, sino que duró guardado lo que había hecho Mardoqueo por 5 años. Y hasta los 5 años fue cuando el rey descubrió que a Mardoqueo no se le había gratificado con nada. Por eso aquí dice que hasta que Dios no solo vio los acontecimientos que llevaron a otorgarle a Mardoqueo una distinción mucho mayor de la que él podría haber imaginado, sino que también los utilizó como parte de su plan para liberar a los judíos. O sea, cómo se iba moviendo todo, ¿verdad? Cómo se iba manifestando todo, como la reina cuando que desafió al rey, que la quitaron de la primera reina, la quitaron de reina, y cómo llegó Esther, cómo fue aceptada por el rey, cómo su belleza y su humildad ganó el amor del rey, y cómo fue que la reina ayunó 3 días con su pueblo judío para poder presentarse ella y desafiar las leyes del rey. Por eso ella dijo, ¿verdad? Si he de morir, que muera. Pero ahí ya Dios estaba obrando. También Dios estaba obrando de cómo se estaban moviendo los hilos con Amán. Y cómo exactamente, que muchos pensamos, fue coincidencia de que al rey se le fue el sueño, o fue pura casualidad, pero no. Aquí ya Dios estaba obrando. Amén. Sí, entonces nos quedamos dice en el versículo 5. ¿Alguien tiene algo que decir, hermanas? No, va muy bien, hermana. Sí, súper bien, hermana. No, yo después de que acabe quiero leerle lo que dice aquí de Amán también, pero ya después de que acabe, hermana. Sí, está bien. Entonces en el versículo 5 dice, y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. El versículo 6, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Fíjese, o sea, ya desde aquí, cuando el rey le preguntó, ¿verdad? ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Entonces, Amán, en su pensamiento, en su corazón, como que él dijo, pues, ¿quién puede ser más que yo? ¿Quién más puede ser más que yo? Porque yo soy un hombre prominente, soy su brazo derecho, me dio hasta su anillo para dar órdenes que vayan selladas en el nombre del rey. Pues por eso él empezó a decir lo que él quería para él, porque él pensó que era para él. Aquí en el versículo 7 nos dice, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traiga el vestido real de que el rey se viste,
y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Fíjese todo lo que él quería para él, porque él lo dijo por él, porque él pensó que todo eso le iba a dar el rey a él. Sí, la soberbia, ¿verdad? la soberbia. Era demasiadamente soberbio altanero. Un corazón demasiadamente soberbio. Y dice el versículo 9, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces, cuando el rey oyó todo lo que Amán quería, que él pensó que era para él, entonces el rey le dijo, Amán, date prisa. Date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. O sea, le dijo, como lo dijiste, así lo vas a hacer. Todo como lo dijiste, que no evitara nada, que no quitara nada, que fuera exactamente como él lo había pedido. ¿Se imaginan la cara de Amán cuando oyó eso? Sí, dice. Entonces aquí en el versículo 11 nos dice, y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Dice, después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesumbrado y cubierta su cabeza. O sea, esto que pedía Amán, que pensó que era para él, fue para Mardoqueo. Entonces, Amán adoptó una apariencia de luto, bien apesumbrado y cubierta su cabeza. Así se mostró públicamente su abatimiento y conmoción interna. O sea, se sintió bien humillado, se sintió bien, o sea, en un momento se le vino abajo todo ese orgullo y toda esa soberbia que él traía interiormente. Entonces él dice que su esposa Azares y sus amigos fueron comprendiendo lo que habría de ocurrir y atribuyeron la caída de Amán a la invisibilidad de los judíos, aunque antes lo habían incitado a que eliminara a Mardoqueo con crueldad. O sea, ellos ya ellos fueron los que le dieron la idea de que lo ahorcara, y que fue la horca de alto de 50 codos, altísimo, 23 metros, para exhibirlo y ponerlo de ejemplo a todos los que no se humillaren. Entonces, todo eso se le vino encima a Mardoqueo, a Amán. Se sintió sobajado, se sintió humillado. Pues a veces hasta a nosotros también nos pasa. Bueno, a mí de mi parte, que a veces yo digo, no, pues mis hijos, y cuando me dan el bajón, no, hombre, me siento bien chiquita, me siento, pues nos entra depresión, nos entra tristeza, pero como él era un hombre tan importante, pues su humillación fue para él más grande. O sea, y aquí
aquí habla donde dice que su esposa y sus amigos se dieron cuenta que Mardoqueo iba a caer. O sea, como que le profetizaron su esposa y sus amigos que él iba a caer delante de Mardoqueo, no de Mardoqueo. Entonces, vamos ¿alguien tiene algo que decir? Pues yo nada más quería leerles lo que dice aquí mi Biblia sobre Amán. Dice, fortaleza y logro, dice, alcanzó gran poder, fue el segundo en mando después del rey. Y luego dice, debilidades y errores, el deseo de controlar a los demás y recibir honor era su mayor meta. Su arrogancia y presunción, ¿cómo se dice? Presunción. Sí, lo cegaron. Planeó ejecutar a Mardoqueo, bueno, como nos está diciendo ahorita la hermana Josefina, y bueno, ahí fue ejecutado, ¿verdad? Y dice su lección de vida, el odio siempre será castigado, y la historia muestra que Dios hace que los planes perversos se vuelvan en contra de quienes los diseñan. Eso es lo que les quería leer nada más. Pues es lo mismo que está diciendo usted, hermana. Sí, y como dice la palabra, ¿no? El que se humilla, pues será enaltecido. Digo, el que se enaltece será humillado, ¿no? Será humillado. Bueno, y aquí también, donde dice, ¿verdad? Que incluso los incrédulos paganos y los enemigos de los judíos ven finalmente el poder del único Dios verdadero y comprenden que cumple lo prometido a su pueblo. En Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Amán odiaba a Mardoqueo y le deseaba lo peor. Y como él era muy altanero, muy soberbio, Dios lo sobajó, lo humilló. Por eso aquí nos habla, ¿verdad? Que el que se enaltece, Él nos bajará esa soberbia. Bueno, pues entonces, vamos. ¿Alguien tiene algo más que decir? Sí, hermana Josefina, yo, en el versículo 10, aquí donde usted leyó, que dice que entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Aquí en mi Biblia dice que a Dios le encanta usar para bien lo que los hombres se proponen usar para mal. De esa manera, Dios demuestra que solo Él es soberano. Amén. Amén. Es todo, hermana. Sí. Bueno, pues ahora vamos a ver el versículo 13. Hermanita, si alguien tiene más que decir o seguimos o como ustedes gusten. Siga, hermana, siga. Ok. En el versículo 13 dice, contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, ¿y Zeres su mujer? Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aquí le profetizó la esposa, donde le dijo, si ese hombre Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, porque él
porque es la descendencia de los judíos. O sea, ellos allí se dieron cuenta que Mardoqueo, el Dios que tenía Mardoqueo, era poderoso y que ese Dios cumplía lo prometido a su pueblo. Así, aunque ellos eran paganos, no tenían Dios, pero se dieron cuenta que el que adoraba a Mardoqueo tenía poder. Así fue como por eso dice su anuncio profético es claro respecto a la derrota de Amán. Ha comenzado a caer, como caer ante alguien o en sentido de convertirse en ruinas. No lo vencerás, o sea, no podrás con él. Dice que la connotación de que el resultado estaba más allá de su capacidad para influir en él, porque Mardoqueo tenía un Dios poderoso. Por eso en Lucas 14:11 nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillase será enaltecido. Entonces aquí el Señor estaba ya tumbando a Amán, estaba derribándolo ante Mardoqueo, que para él era su peor enemigo. Por eso, entonces aquí en el 14 dice, y aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Pues aquí, ya Amán, se estaba desahogando con su esposa, sus amigos, y ya le profetizaron que no iba a poder con Mardoqueo y que él iba a caer. Ya Amán ya no tenía ese poder que sentía que tenía, esa soberbia. Y aquí se queda donde dice que fueron por él ya para asistir a su segundo banquete. Por eso también aquí nos dice, aquí en la Biblia dice, las tragedias golpean, el sufrimiento llega y las crisis surgen en los momentos más inoportunos. Sin embargo, en medio de cualquier circunstancia, mala o dolorosa que enfrentes, una hija de Dios solo debe guardar la honra de su redención, la hora de su redención, ya que Dios prometió ser Él quien tenga la última palabra en la vida. Amén. Y en Romanos, Amén. 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, nada puede apartarte de la presencia infalible del Señor, de su conocimiento perfecto, de su sabiduría incomparable, ni de su amor incondicional. Amén. En Romanos 8:38-39 nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces aquí vemos cómo la reina Ester, ella lo dijo, si he de morir, que muera. Ella estaba dispuesta a ir a salvar a su pueblo y ponerse en el patio a esperar que el rey la atendiera. Pero ella sabía bien que era desafiar
las leyes del rey, porque nadie se podía presentar ante el rey sin que haya sido llamado. Y ella se afrontó a eso, pero antes de hacer eso, ayunó por 3 días. Entonces aquí vemos cómo ni principado, ni potestades, ni la presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ella confió en Dios y Amén. confió, fue humilde y sencilla, y Mardoqueo por igual. Ellos creían en un Dios todopoderoso. Por eso también dice, ¿verdad?, que Dios siempre obra a tu favor, para lo que en última instancia será lo mejor para tu vida. Nunca obra en contra de ti, siempre está a tu lado. Gloria a Pues Dios. amén, hermanas, hasta aquí terminé y pues si hay alguien que quiera decir Sí. algo más. No, yo quería leerle Proverbios 16-18 que me vino a la memoria mientras estábamos hablando de Amán, ¿verdad? Y su soberbia. Y dice Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y Wow. antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, ahí vimos, ¿verdad? Que todo esto aplica a él. Se cumplió. Se cumplió, exacto. Ese era el mal de él, que era un hombre soberbio. Y me recordó a uno de los ejecutivos de la compañía donde yo trabajaba. Se pasaba burlando de uno de los empleados que era homosexual, y él se pasaba burlándose de él y lo humillaba. Y él tenía un hijo, o tiene un hijo, que fue de su segundo matrimonio, tuvo un hijo, y el niño siempre estaba enfermo. Nació con muchos problemas de salud. Y yo me acuerdo que en una ocasión el niño estaba bien delicado de salud, o sea, estaba bien grave en el hospital. Y yo le pedí a mi pastor, en aquel entonces mi pastor era un hombre, era negrito como el teléfono, de los teléfonos de antes. Y le pedí que si podía ir a orar por el niño. Y me acuerdo que el pastor no me lo contó, pero mi amiga Sonia acompañó al pastor y después ella me contó que cuando el pastor le fue a poner las manos encima al niño para orar por él, el niño empezó a decir, no me toque porque me ensucias. Porque como lo vio de color, que era negrito. Y ese niño se crió con eso. Para sus padres, él era lo único. O sea, ese niño, me acuerdo que en una ocasión era chiquito, fue a la oficina y yo lo fui a saludar para besarlo y me dijo, no me beses porque me infectas. O sea, así se crió ese niño, o sea, nadie lo podía tocar, era demasiado delicado. Pues ese niño hoy en día es homosexual. Su padre se burló de este otro muchacho empleado, y hoy en día está pasando por esa vergüenza de que su hijo, que él lo adora, porque él adora a ese niño, él lo tapa, o sea, él no lo dice, ¿verdad? Pero es bien obvio. El muchacho hoy en día ya es un hombre, estudió, muy inteligente, vive acá en Estados Unidos y no quiere ir a Puerto Rico porque no quiere que la gente se dé cuenta de lo que es él, o sea, la vida que él vive. Y su padre, que es un hombre sumamente orgulloso, pues ahora está pagando, ¿verdad?, la burla que él siempre tenía contra este muchacho empleado, pues ahora él lo está viendo, su hijo está haciendo lo mismo.
O sea que yo siempre que veo este versículo, ¿verdad? Que antes del quebrantamiento es la soberbia. Esas personas soberbias así terminan así quebrantadas, porque el Señor odia un espíritu altivo. O sea, y verdaderamente pues este hombre Amán, eso era lo que había en su corazón. O sea, él lo que quería era posición y creerse mejor que nadie. Y nosotros pues muchas veces nos tenemos que cuidar de eso, porque el orgullo muchas veces quiere fluir, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado. Wow. Sí, sí, sí. Hermanita, les quería leer Romanos 8, 31, 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Y cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. O sea, dice que experimentaremos tantas adversidades como bendiciones, pero en todas circunstancias depende de él. Además, nada ocurre sin su permiso, ya que es soberano sobre sus decisiones y acciones. Dice, al guiarlas conforme a sus propósitos. Muchas de las cosas que suceden se denominan coincidencias o casualidades humanas, pero en realidad son diosidencias o manifestaciones de la providencia divina. En la vida de Esther y en la del pueblo judío, la providencia de Dios prevaleció. O sea, como todo lo que estaba sucediendo, que vieron momentos muy oscuros, Mardoqueo y Esther y el pueblo judío, pues sintieron mucho miedo, ¿verdad? Por lo que había decretado Amán, pero como el Señor estaba trabajando, porque Amén. nos dice que Dios es leal. Sí. Amén. De verdad que está muy bonito el libro, ¿no? Hay mucho que aprender. Sí. Amén. Yo quisiera decir algo así rapidito. Esto también me acordó, como dice la pastora Mirti, me acordó de lo que el pastor Carlos Dávila dice, que el Señor, ¿verdad?, a nosotros, a sus hijas, nos da de su honor, gracia y favor preferencial. Eso fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Que Dios le dio a Mardoqueo de su honor, de su gracia y de su favor preferencial delante del rey Asuero. Amén. Así es. Y me acordé del pastor Carlos cuando nos decía eso. Sí, qué bonito. Amén. Y yo me acuerdo de porque yo creo que es, me acuerdo o me hace reflexionar en que cómo el enemigo, ¿verdad? Satanás, cómo juzgó, ¿verdad? El hecho de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado y pensó que ahí lo había vencido, más sin embargo, ¿verdad? El hecho de que el Señor hubiera venido a morir por nosotros y siendo crucificado, derramando su sangre, pues eso fue la victoria, ¿no? Su muerte y resurrección fue la victoria que él tuvo, ahora sí, contra Satanás. Y como pues eso es algo que se podría decir que es prácticamente lo que pasó con Amán, ¿no? Amén. Amén. Sí, sí, sí.